Hola, esto es Semana 420, un recuento de lo que ha ocurrido en los últimos días en lo que tiene que ver con la planta de cannabis en el mundo y en sus múltiples intersecciones en nuestra sociedad. Soy Osvaldo Olivas desde Tampa, Florida, donde cada semana revisamos las noticias de lo que ocurrió en torno a la planta en distintos aspectos regulatorios, el cambio cultural, cosas curiosas, negocios, etcétera. Comenzamos esta semana. Esta semana no ocurrió algo así como que súper predominante, sino que estaremos comentando una serie de noticias, cambios que están ocurriendo, propuestas en algunos estados de aquí de Estados Unidos, algunos noticias interesantes de Canadá y otras partes del mundo. Recuerdo que este programa no tiene la finalidad de promover consumo, comercio, nada que tenga que ver con la planta, sino la información alrededor de este fenómeno cultural que estamos viendo alrededor de la planta de cannabis. Comenzamos con Estados Unidos. En Estados Unidos hay los legisladores del estado de Texas, los legisladores estatales están buscando prohibir todas las formas de THC. En Texas es uno de los pocos estados en los que está prohibido a gran escala, muy muy prohibido el cannabis, y todavía lo quieren restringir más, quieren prohibir los productos derivados del THC de hemp, incluido el Delta 8, que es un derivado del CBD del hemp. ¿Qué son los derivados psicoactivos del hemp? Que se están prohibiendo, se prohibieron en California, se están prohibiendo en algunas otras entidades. Ahora Texas quiere hacer lo mismo. Son derivados del hemp o cáñamo, que no es otra cosa que las plantas de cannabis sativa con menos de 0.3%, perdón, 0.3% de THC. Son legales desde 2018. Todas esas plantas, desde 2018 aquí en Estados Unidos, hemp, cáñamo, se venden en smoke shops, etcétera. Son cannabinoides extraídos de plantas de hemp, de cáñamo, hasta 0.3%. Son legales a nivel nacional, y el estado de Texas quiere prohibirlos. De acuerdo con un reporte de KWTX, el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, anunció a principios de este mes que respaldará un proyecto de ley para prohibir la venta de todos los productos con THC en Texas. En su anuncio, Patrick utilizó palabras como inseguro y no regulado para describir los productos de THC que se venden. Patrick está trabajando con el senador, etcétera, para prohibir todos los productos de THC que, según él, han estado dirigidos a los niños en Texas y los exponen a niveles peligrosos de THC, etcétera. Bueno, aquí lo importante es que en 2025 todo indica que Texas se va a sumar a esta ola de estados que están prohibiendo algo que es legal a nivel federal. Es una especie, no es un loophole, porque es legal tal cual de acuerdo con el Farm Bill de 2018, el hemp. Quién sabe si en el siguiente Farm Bill del año que viene, que se ha retrasado en el Congreso, se haga algo al respecto en torno al hemp a nivel federal. Esta es una noticia de Texas. En otro estado, otra historia: el Partido Republicano de Ohio propone restringir la planta y hacerla más cara. Los republicanos de Ohio buscan aumentar los impuestos sobre la planta y limitar la potencia del THC. Esto de acuerdo con el medio Ohio Capital Journal. Recordemos que Ohio fue uno de los estados que recién, en este 2024, recién legalizó el uso adulto, y ya los políticos republicanos, conservadores, quieren
limitar lo que, lo que es legal en el estado. En otra historia, las tiendas de cannabis de California deben 1.400 millones de dólares en impuestos atrasados al estado. Esto de acuerdo con un reporte del medio San Francisco Gate. Hay un estimado de la autoridad de California de que les deben 1.400 millones de dólares en multas, impuestos atrasados. Recordemos que California es legal tener el cannabis de uso adulto, por lo tanto hay una gran cantidad de dispensarios y negocios relacionados con la planta. Y según este reporte, hay deudas acumuladas en total de todo el sector de 1.400 millones de dólares. Un dato importante en California es que la mayoría de las compañías, las que no tocan la planta, estamos hablando de cualquier otra compañía, cuando no pagan sus impuestos a tiempo, enfrenta una multa del 10%. Pero los negocios de cannabis enfrentan multas de 50%. O sea, está, hay una regulación encima de los negocios. Y eso ayuda, eso provoca esta enorme deuda que existe. En otra historia, perdón, voy saliendo de un resfriado. Ah, en otra historia, esto lo vi en el medio especializado MJ Biz Daily. La agencia de inmigración, el USCIS, de aquí de Estados Unidos, no puede usar las leyes de drogas para negar la visa de un trabajador de cannabis, del sector de cannabis, dictaminó un juez. El resumen de esta historia es que es interesante, tiene que ver con las visas de trabajo. Uno pensaría que las compañías que tocan la planta no pueden traer trabajadores externos bajo el modelo de visas, las visas H1, L, etcétera. Pero las empresas que le ofrecen servicios a las que tocan la planta, según un juez, sí pueden hacerlo. Esto porque una empresa de software que se llama Trees, T-R-E-E-Z, Trees, trajo a un trabajador, creo que de la India, y lo trajeron como para dirigir como director de operaciones de la empresa que hace software, y entre sus clientes tienen a empresas de la industria del cannabis. Eh, la empresa es de San Francisco, y originalmente, inicialmente el USCIS, la Autoridad Migratoria y la Agencia de Inmigración, le autorizó una visa H1B. Pero al tiempo después, cuando este trabajador quiso cambiar su residencia a otro estado, se lo negaron argumentando que pues estaba promoviendo o trabajando, colaborando con un delito federal que es la producción de la planta, porque recordemos que sigue estando en la lista 1 de sustancias controladas. Entonces, la compañía llevó a litigio este asunto del USCIS, y un juez de inmigración dijo lo siguiente, perdón, si bien es cierto que Trees, la compañía, apunta específicamente a los dispensarios de marihuana como sus clientes, las responsabilidades laborales de la persona con la visa de trabajo como ingeniero de software están demasiado atenuadas ante cualquier conducta de terceros para que violen la ley de sustancias controladas, como para justificar una conclusión de que su empleo comprende complicidad y complicidad criminal. De modo que la petición enmendada podría ser denegada adecuadamente, escribió Seaburg. Es decir, juez Seaburg. Hay más información sobre esto en el medio MJ Biz Daily. El juez dice, no se le puede negar la visa de trabajo a una persona que trabaja, en este caso, software,
porque no toca directamente la planta. O sea, si viniera una empresa que toca directamente la planta, pues obviamente no te van a dar trabajo. Este, no te van a dar la visa, perdón. Entonces de eso va, eso está interesante en lo que tiene que ver con el asunto de las visas de trabajo y la planta. ¿Hasta dónde se puede acercar? Hasta el momento yo creía que pues no había un antecedente y estar tan cerca de la planta sí limita el acceso o la renovación de una visa de trabajo. Interesante lo que ocurre. Aquí es donde se cruza la planta con las visas de inmigración de Estados Unidos. Es todo un caso. En otra noticia, en otra historia, en Illinois, en el estado de Illinois, la Suprema Corte de Illinois, la Suprema Corte Estatal, dictaminó que el olor a cannabis crudo, o sea, natural, permite a la policía registrar vehículos. A partir de esta semana, el olor a cannabis ahora es suficiente para que la policía registre su automóvil. Este fallo ha generado controversia y ha planteado preocupaciones sobre posibles violaciones a la privacidad. Es muy curioso lo que pasa en Illinois. La noticia de esta semana es que dice la Suprema Corte Estatal que si un vehículo huele a cannabis, a marihuana, nueva, cruda, fresca, es suficiente razón para que la policía registre un vehículo. Hace unas semanas, relacionado también en el mismo estado, un juez o la autoridad dictaminó que la policía no puede revisar un vehículo por el olor a la planta quemada. Entonces, en Illinois, ahora, la policía puede revisar un vehículo bajo el argumento de que tal vez está cometiendo un delito si huele a cannabis fresca, pero si huele a cannabis quemada, no. Esa es la realidad, es muy curiosa cómo pasa la ley. En otra historia, el estado de Massachusetts presenta planes para la concesión de licencias de espacios de consumo de la planta. El estado está avanzando con sus planes para otorgar licencias a salones de consumo o lounge de marihuana. Esto podría crear nuevos espacios sociales para los consumidores de cannabis e impulsar el turismo. La Comisión de Control de Cannabis dio a conocer que varias empresas comerciales potenciales, incluidos cafés estilo Amsterdam, salas de degustación y eventos especiales, podrían obtener licencias. Se espera que las propuestas se publiquen la próxima semana y luego pasen un periodo de comentarios informales. Está pasando el estado de Massachusetts, uno de los más grandes en lo que se refiere al cannabis legal de uso adulto. Eventualmente se cree que podría rebasar en tamaño a la industria de Massachusetts a la de California. Van a tener lounges como los que ya existen en West Hollywood, como los que recién se legalizaron en California, como los que hay en Las Vegas, Nevada. Son espacios que cuentan con un dispensario y ahí mismo tienen un espacio para consumir, son cafés. En el caso de California, se puede adquirir en esos lugares, en el de Las Vegas también, se puede adquirir la planta y sus derivados, pero está totalmente prohibido el consumo de tabaco y de alcohol. En otra noticia, en otra historia, un solicitante de empleo de Walmart no puede demandar bajo la ley de sesgo de cannabis de Nueva Jersey. Ok. Un tribunal dictaminó que una persona que estaba solicitando empleo en Walmart no puede acusar a Walmart, de la corporación Walmart, de discriminación porque dio positivo a las drogas. Entonces, a eso se refiere. En otra historia, miles de residentes de Kansas, el estado, tienen tarjetas de cannabis medicinal del estado vecino Missouri. De acuerdo con un reporte de Marijuana Moment,
Muchos residentes de Kansas están cruzando las fronteras estatales para obtener tarjetas de marihuana medicinal en Missouri. Este es un caso muy curioso. Son dos estados, Kansas y Missouri, eh, vecinos, muy conectados entre sí, porque de hecho la ciudad de Kansas City es una ciudad, dos ciudades juntas. La parte más grande y más desarrollada está en Missouri, no está en Kansas. Donde juegan los equipos deportivos de Kansas City es en Missouri, no en Kansas. En Kansas City, y en esta ciudad, en esta zona metropolitana, en la parte de Missouri es legal el cannabis de uso adulto, medicinal. Y en Kansas el estado está prohibido totalmente. Entonces, ocurre este fenómeno de que muchos residentes del estado de Kansas nomás cruzan al estado a comprar, a tener acceso a la planta. En otra historia, los reguladores de Minnesota cancelaron abruptamente la lotería de licencias de equidad social en medio de un litigio, y todo se pasará a una lotería más amplia el próximo año. Días atrás iba a llevar a cabo un sorteo para entregar licencias de dispensarios de cannabis bajo este esquema de social equity, que se usa en muchos estados, es otorgar licencias a personas para uso de dispensarios, para operar un dispensario a personas que fueron víctimas de la guerra contra las drogas, especialmente delitos relacionados con la planta. Y en Minnesota se canceló esta lotería porque hubo quienes no pudieron inscribirse, lo demandaron, entonces lo llevaron a litigio y se canceló. Va a ocurrir una lotería más grande el año que viene para los dispensarios que van a abrir en el estado de Minnesota, que recientemente también legalizó el uso adulto. Los reguladores de Nueva York, otra historia, los reguladores de Nueva York emitieron 68 licencias de marihuana para uso adulto, pero aún están pendientes, de acuerdo con varios reportes. En noticias de Canadá, vamos a pasar a esto. Canadá, me pareció interesante un reporte publicado esta semana por el Instituto de Trabajo y Salud, IWH, de Canadá, sobre el consumo de cannabis en los trabajadores. Los hallazgos clave de este estudio, es como el Instituto del Trabajo de Canadá, aquí van. Hallazgos clave. Recordemos que Canadá legalizó el uso adulto en 2018 y de eso se va. ¿Qué ha cambiado en lo que tienen los trabajadores después de la legalización? Hallazgos clave. Aumento después de la legalización. La proporción de trabajadores que informaron haber consumido cannabis el año anterior aumentó del 30% de antes de la legalización a 45% en 2021. El consumo diario o casi diario también se duplicó del 7 al 14% en el mismo periodo. Aquí viene un dato interesante. Consumo en el lugar de trabajo. A pesar de la legalización, no hubo cambios significativos en el consumo de cannabis en el lugar del trabajo, ya que aproximadamente 1 de cada 10 trabajadores informó haber consumido cannabis antes o en el trabajo. No hubo un aumento en gente consumiendo en horas laborales. Riesgo de lesión. El consumo de cannabis en el lugar de trabajo se asoció con un aumento del doble riesgo de sufrir una lesión relacionada con el trabajo. No se encontró tal asociación con el consumo de cannabis fuera del lugar de trabajo. Las razones más comunes para el consumo de cannabis entre los trabajadores fueron la relajación, el disfrute, las razones sociales, el manejo de estrés, la ansiedad y la depresión, las razones médicas y el sueño. Una proporción significativa de los trabajadores lesionados, o sea, personas que sufrieron una lesión de trabajo, consumieron cannabis para tratar sus afecciones relacionadas con el trabajo, principalmente para el dolor, el sueño y la salud mental. Implicaciones, dice este instituto, los hallazgos resaltan la necesidad de que los empleadores implementen políticas de que se centren en prevenir y controlar el deterioro del trabajo en lugar de prohibir todo uso de cannabis. Interesante, no se incrementó,
Se incrementó el reporte de consumo, sí, pero no se incrementó el reporte de consumo en lugares de trabajo. Canadá entre 2018, que se legalizó, y 2021, que se terminaron de recabar, de obtener esos datos. Días atrás, en diciembre, también a principios de diciembre, se publicó un estudio del Instituto de Salud de Canadá que decía que la proporción de personas en Canadá que informan que fuman cannabis continúa disminuyendo. Eso se refiere a personas que fuman cannabis. El número de encuestados, 18% de las personas que habían consumido cannabis en los últimos 12 meses informaron haber conducido después de consumir, una disminución significativa del 27% en 2018. Hay menos gente conduciendo vehículos bajo la influencia. En otra noticia también en Canadá, la policía de Canadá ya no puede saber si tienes un cargo, un antecedente penal por posesión de la planta en el pasado. De acuerdo con el medio CBC de Canadá, Canadá ha implementado cambios en la forma en la que se manejan los cargos por posesión. Estamos hablando de antecedentes penales. Y esta medida tiene como objetivo reducir el estigma asociado con el consumo de cannabis y promover la equidad social. Ahora en Canadá, cuando se hace un background check para un trabajo o cualquier asunto de estos, ya no va a aparecer así la persona tiene un antecedente penal por posesión o por posesión simple de cannabis. Interesante esto para pues quitar esa limitación que existe. En otra noticia, en otra parte del mundo, eso fue Canadá, en Japón entraron en vigor días atrás, estamos a mediados de diciembre de 2024, modificaciones a la ley de control de cannabis y a la ley de control de estupefacientes y psicotrópicos que penalizan el uso de la marihuana en Japón con hasta 7 años de prisión. Japón ya siempre ha tenido una postura muy dura hacia la planta, prohibición total. Y lo que entró en vigor en este diciembre de 2024 en Japón es todavía más duro. Subió la pena de 5 años, era de 5 años de prisión a 7. Entonces, Japón, con todo y su cultura visual, no están lejos de la planta. Es el gobierno, la cultura, totalmente prohibicionista. La penalización del consumo de la planta facilitará a la policía la persecución de los delitos relacionados con la marihuana, dice la autoridad japonesa. Interesante. Hablando de prohibicionismo, unas breves. En México, 5 toneladas de marihuana fueron incineradas en Veracruz. Las autoridades del estado de Veracruz quemaron una gran cantidad de la planta incautada. Recordemos que México sigue siendo ilegal. Entonces hay un vacío legal. Paraguay busca elevar el límite de THC en la producción de hemp de cáñamo. Paraguay está considerando aumentar el límite de THC para la producción de cáñamo, de acuerdo con el medio Cáñamo, cáñamo.net. Esto podría impulsar la industria del cáñamo del país. Esta nota dice que actualmente en Paraguay es legal el hemp, así como en Estados Unidos es legal el hemp. Aquí en Estados Unidos es la definición del cáñamo hemp es plantas de cannabis sativa con o menos hasta 0.3%. En Paraguay es 0.5% de THC y lo quieren subir a 1% de THC. ¿Por qué? Porque hay variedades de la planta que están, por ejemplo, en el 2% o en el 1%, cerca del 1%, que son muy buenas para las fibras, para para la producción de CBD. Y en los hechos, el cannabis, las plantas de cannabis que se pueden considerar psicoactivas o lo que comúnmente se le llama marihuana, empiezan por ahí del 5% de THC, hasta
menos de eso no son psicoactivas de considerabilidad, vaya a ser considerable. Por eso se está legalizando así poco a poco con hasta 0.3%, 0.3% de THC, 0.5%, en otros países es el 1% la definición, por ahí va. En otra noticia, ya por último, que no es una noticia, fue hace unos días atrás, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos criticó la guerra mundial contra las drogas, pidiendo un nuevo enfoque a la política de drogas. El alto comisionado, de nombre Volker Turk, dijo que la penalización y la prohibición no han logrado reducir el consumo de drogas ni disuadir los delitos relacionados con ellas. Estas políticas simplemente no están funcionando y estamos fallando a algunos de los grupos más vulnerables de nuestras sociedades, dice la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Recordemos que el 2 de diciembre de 2020, hace 4 años, la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, que es el órgano que formula las políticas sobre drogas de la ONU, reclasificó el cannabis y la resina de cannabis, dándole valor, reconociendo su valor médico. Eso ocurrió hace 4 años. Este diciembre se cumplen 4 años desde que la ONU reclasificó la planta de cannabis y le otorgó, reconoció la ONU su valor medicinal y valor médico. Se cumplen 4 años de eso. Y al mismo tiempo el alto comisionado de las Naciones Unidas dice que la guerra contra las drogas ha sido un fracaso total y absoluto. Lo dice la ONU. Esto fue semana 420, un recuento de noticias que tienen que ver con la planta de cannabis sativa y sus múltiples intersecciones en el mundo. Pueden verlo en este canal de YouTube, Industria 420 Cannabis News, todos los domingos o el lunes. También pueden escucharlo a través de Green Coast Radio, una radio especializada para la comunidad 420. Y en distintas plataformas de podcast. Soy Osvaldo Olivas, me pueden encontrar en LinkedIn para cualquier asunto relacionado con la planta. No nos dedicamos ni a promover ni a vender nada. En lo personal me dedico solo a promover las noticias para tratar de comprender lo que ocurre alrededor de la planta. Justo fue esa noticia hace 4 años, la de la reclasificación de la ONU hacia la planta, lo que me llevó a comenzar este camino de comunicar alrededor de la planta de cannabis. Muchas gracias por su atención y los espero en la próxima semana 420.